Hipatia, la brillante filósofa de Alejandría, asesinada por sus conocimientos, descubre la verdad tras su trágica muerte a manos de fanáticos religiosos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Hipatia, una figura envuelta en misterio y admiración. Imagina a una mujer del siglo IV en Alejandría, un centro intelectual vibrante, pero también un crisol de tensiones religiosas. Ella no era solo una erudita, sino una maestra excepcional, rodeada de estudiantes ávidos de conocimiento. Su nombre resonaba en los círculos académicos, un faro de sabiduría en un mundo en constante cambio. ¿Qué la hacía tan especial? Esa es la pregunta que vamos a explorar. Hipatia era experta en matemáticas, astronomía y filosofía. Dominaba el neoplatonismo, una corriente filosófica que buscaba la armonía entre razón y fe. Pero su conocimiento trascendía las aulas. Era una figura pública, respetada por su inteligencia y elocuencia. Piensa en ella debatiendo con filósofos y científicos, influyendo en el pensamiento de su tiempo. Su legado intelectual se extiende hasta nuestros días, un testimonio de su brillantez. Sin embargo, la imagen que tenemos de Hipatia está envuelta en un velo de misterio. Las fuentes históricas son limitadas, y muchas de las historias sobre su vida son relatos fragmentarios, transmitidos a través de los siglos. Incluso su aspecto físico es desconocido, dejando espacio para la imaginación y la interpretación. ¿Qué sabemos con certeza sobre ella? ¿Y qué parte de su historia es leyenda? Piensa en Alejandría, en el siglo IV. No era solo una ciudad, era un faro de conocimiento en el mundo antiguo. Imagina sus bibliotecas, repletas de rollos de papiro, un tesoro de sabiduría griega, romana y egipcia. Allí, filósofos, matemáticos, científicos y artistas se reunían, intercambiando ideas y empujando los límites del saber. Para ti, era el corazón palpitante del intelecto, un crisol de culturas donde la innovación florecía. La Biblioteca de Alejandría, un mito en sí misma, era el alma de este florecimiento intelectual. Miles de rollos, una colección inigualable de obras literarias, científicas y filosóficas, estaban a tu disposición. Era un lugar donde el conocimiento se guardaba y se compartía, un centro de traducción y copia de textos, un motor para la creación y difusión del saber. Era un imán para los mejores cerebros del mundo. Pero Alejandría no era solo libros. Era un crisol de culturas, un espacio donde convivían griegos, romanos, judíos y egipcios, entre otros. Esta diversidad cultural enriqueció el debate intelectual, generando nuevas ideas y perspectivas. Imagina el bullicio de sus mercados, el aroma de las especias, el intercambio de bienes y saberes. Para ti, era un ambiente vibrante, un hervidero de creatividad e innovación. Y hablando de tesoros, ¿sabías que Hipatia no apareció de la nada? Su padre, Teón de Alejandría, fue un reconocido matemático y astrónomo. Imagina a una niña, Hipatia, rodeada de papiros antiguos, escuchando las lecciones de su padre, absorbiendo el conocimiento como una esponja. Teón no solo le enseñó matemáticas y astronomía, sino también filosofía, un legado intelectual que la marcaría para siempre. Él era un pilar en la famosa escuela de Alejandría, un maestro respetado, y Hipatia creció en ese ambiente estimulante, rodeada de mentes brillantes. Teón era un comentarista de las obras de Ptolomeo y Euclides, figuras clave en la astronomía y la geometría griegas. Él editó y mejoró sus textos, transmitiendo así un conocimiento invaluable a la siguiente generación. Piensa en la dedicación que Teón le dedicó a la preservación de ese conocimiento ancestral. Su hija Hipatia heredó esa misma pasión por la precisión, la búsqueda de la verdad y el anhelo de preservar y expandir el saber de los antiguos griegos. Esa sólida formación en matemáticas y astronomía fue esencial para sus propias contribuciones al mundo intelectual. No se trataba solo de memorizar fórmulas, tú entiendes. La influencia de Teón fue mucho más profunda. Él le inculcó a Hipatia un método riguroso de estudio, un amor por el razonamiento lógico y la búsqueda constante del conocimiento. Esa educación no fue solo académica, fue una formación en el pensamiento crítico, una herramienta fundamental para una mujer que se atrevió a desafiar las convenciones de su tiempo y a dejar una marca imborrable en la historia. Él le abrió las puertas a un mundo de posibilidades intelectuales que en ese entonces estaban principalmente reservadas para los hombres.
Imagina a Hipatia, una joven ávida de conocimiento, rodeada por los libros y los pergaminos de la biblioteca de Alejandría. Su padre, Teón, no solo le enseñó matemáticas y astronomía, sino que la introdujo a la filosofía platónica, abriendo su mente a un mundo de ideas que la fascinarían para siempre. Aprendió a razonar, a cuestionar, a buscar la verdad más allá de las respuestas fáciles. Era una esponja absorbiendo el saber de los grandes pensadores del pasado. Pero su educación no se limitó a los textos clásicos. Tuvo acceso a maestros excepcionales, filósofos y científicos de renombre que reconocieron su brillantez y su sed insaciable de aprender. Dominó el griego, el latín y probablemente otras lenguas, permitiéndole acceder a una vasta cantidad de información y debatir con eruditos de diferentes culturas. Su mente se expandía con cada nuevo concepto, cada nueva perspectiva. Más allá de la simple memorización, Hipatia desarrolló un pensamiento crítico excepcional. No solo absorbía el conocimiento, sino que lo analizaba, lo debatía y lo cuestionaba. No aceptaba las ideas sin antes someterlas a un riguroso escrutinio lógico. Esta capacidad de análisis y su agudeza intelectual la convertirían en una figura destacada en el mundo académico de Alejandría, una ciudad que vibraba con el conocimiento y la cultura. Y así, te presento a Hipatia como maestra. No se limitaba a recitar lecciones de memoria, ella te hacía pensar. Su método era una mezcla fascinante de diálogo, debate y experimentación. Imagina clases animadas, donde tú, junto a otros estudiantes, discutíais las ideas de Platón, Aristóteles y Ptolomeo, no solo memorizándolas, sino cuestionándolas, buscando nuevas perspectivas. No era una simple transmisora de conocimiento, sino una guía en la búsqueda de la verdad. Ella te empujaba a ir más allá, a observar el mundo con tus propios ojos, a realizar tus propias investigaciones. Te enseñaba a usar la razón, a aplicar la lógica a los problemas, a cuestionar las verdades establecidas. Su énfasis estaba en la comprensión profunda, no en la memorización superficial. Hipatia te animaba a cuestionar, a debatir, a refutar, incluso a ella misma. Era una maestra que cultivaba el pensamiento crítico, esencial para el avance del conocimiento. Su método trascendía las aulas. Te animaba a la observación directa, a la experimentación práctica. Si estabas estudiando astronomía, te llevaría a observar las estrellas. Si te interesaba la matemática, te enseñaría a aplicar las fórmulas a problemas concretos. El aprendizaje con Hipatia era una experiencia vivencial, un viaje de descubrimiento personal. No era solo teoría, era la teoría en acción, convirtiendo el conocimiento en una herramienta para comprender el mundo. Imagina ahora a Hipatia, con su mirada fija en el cielo nocturno. No solo lo contemplaba con admiración, sino que lo estudiaba con la precisión de un científico. Utilizaba el astrolabio, un instrumento fascinante que permitía medir la posición de las estrellas y los planetas. Para ti, el universo era un misterio. Para ella, un desafío intelectual que ansiaba desentrañar. Con el astrolabio en sus manos, Hipatia trazaba los movimientos celestes, calculando eclipses y registrando las posiciones de las constelaciones, con una meticulosidad asombrosa. Era una época donde la astronomía se entrelazaba con la astrología, pero Hipatia buscaba la verdad científica más allá de las predicciones del futuro. Tú podrías pensar que la astronomía era un pasatiempo, pero para Hipatia era una parte fundamental de su comprensión del cosmos. Ella estudiaba los modelos de Ptolomeo, pero también cuestionaba sus teorías, buscando explicaciones más precisas y racionales. Observa cómo se debatía con sus alumnos, cuestionando las ideas establecidas y animándolos a pensar por sí mismos. No se limitaba a repetir lo que ya se sabía. Ella buscaba la innovación, la búsqueda constante de una verdad más profunda en el movimiento de los cuerpos celestes. La astronomía, para ella, era una ventana al universo y a la mente humana. Su conocimiento de la astronomía no se limitaba a la teoría. Ella comprendía la importancia de la observación precisa y la necesidad de instrumentos fiables. Imagínate a Hipatia, quizás en la azotea de su casa, observando pacientemente el cielo, anotando cada detalle con precisión. Para ella, cada estrella, cada planeta, era una pieza de un puzzle cósmico que ansiaba resolver. A través de sus observaciones y cálculos, Hipatia contribuyó a una mejor comprensión del universo
dejando una huella imborrable en la historia de la astronomía. Un legado que desafortunadamente fue truncado de forma brutal. Pero Hipatia no solo miraba las estrellas, sus manos, ágiles y precisas, también dominaban el mundo de las matemáticas. Imagina a Hipatia trazando complejas ecuaciones en un pergamino de papiro, la luz de una lámpara de aceite reflejándose en sus ojos concentrados. Para ella, las matemáticas no eran solo números, eran la clave para descifrar el universo, una herramienta para entender la armonía cósmica que la fascinaba. Ella profundizó en la geometría de Euclides, explorando las curvas cónicas y las secciones, desentrañando sus secretos. No se limitaba a repetir lo aprendido sino que lo cuestionaba, lo ampliaba, lo llevaba más allá. Sus investigaciones sobre las secciones cónicas fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la óptica y la astronomía. Para Hipatia, las matemáticas eran una aventura intelectual, un viaje constante hacia la comprensión del cosmos. Piensa en la complejidad de sus cálculos, en la precisión de sus métodos, en la elegancia de sus demostraciones. Ella no solo dominaba las matemáticas de su tiempo, sino que las superaba, dejando una huella imborrable en la historia de la ciencia. Sus enseñanzas inspiraron a generaciones de estudiantes, quienes a su vez transmitieron su legado a través de los siglos. Su trabajo matemático, aunque parcialmente perdido, sigue resonando en nuestros días. Pero su genio no se limitaba a números y ecuaciones. Hipatia se adentró en el mundo de la filosofía con la misma pasión y rigor. Imagina su mente, un laberinto de ideas, explorando las enseñanzas de Platón y Aristóteles, buscando la verdad en cada texto antiguo, en cada debate con sus discípulos. Para ella, la filosofía no era un juego intelectual, sino una guía para la vida, una búsqueda incansable de la comprensión del universo y del lugar del ser humano en él. Su búsqueda de la verdad era implacable. No se conformaba con respuestas fáciles ni dogmas preestablecidos. Analizaba cada argumento, cuestionaba cada supuesto, buscando la coherencia y la lógica en el pensamiento. Para Hipatia, la razón era la herramienta fundamental para alcanzar el conocimiento, un camino arduo pero necesario para desentrañar los misterios del mundo. Y en ese camino, no dudaba en desafiar las ideas establecidas, incluso las más arraigadas. En un mundo dominado por la religión y la tradición, su valentía intelectual era revolucionaria. Hipatia no buscaba la verdad para imponerla, sino para compartirla, para iluminar las mentes de sus alumnos y provocar un pensamiento crítico. Su filosofía era una herramienta de empoderamiento, que invitaba a la reflexión, al cuestionamiento y a la búsqueda constante del conocimiento. Una búsqueda que, tristemente, le costaría la vida. Pues bien, ¿sabías que Hipatia era una firme defensora del neoplatonismo? Esta escuela de pensamiento, que floreció en Alejandría, combinaba las ideas de Platón con las de otros filósofos griegos y se centraba en la búsqueda de la verdad a través de la razón y la contemplación. Imagina a Hipatia, rodeada de sus alumnos, discutiendo sobre la naturaleza del alma, la existencia de Dios y el papel de la virtud en la vida humana. Para ella, la filosofía no era una simple especulación abstracta, sino una guía para la vida ética y espiritual. El neoplatonismo, para Hipatia, no era solo una filosofía, sino una forma de vida. Se centraba en la idea de un único, una fuente primordial de todo lo existente, y en la importancia de la purificación del alma para alcanzar la unión con esa divinidad. A través del estudio de la filosofía, la matemática y la astronomía, Hipatia buscaba comprender el orden del cosmos y su lugar en él. Recuerda que para ella, el conocimiento era una herramienta para la ascensión espiritual, un camino hacia la iluminación. A diferencia de otras escuelas filosóficas de la época, el neoplatonismo de Hipatia se caracterizaba por su énfasis en la armonía entre la razón y la fe. No se trataba de una oposición entre la filosofía y la religión, sino de una búsqueda de la verdad a través de diferentes vías. Para Hipatia, la fe y la razón se complementaban, ofreciendo una comprensión más profunda de la realidad. Ella integraba la sabiduría de los clásicos griegos con la espiritualidad mística, creando una síntesis intelectual única y poderosa. Piensa en la complejidad de su mente, capaz de armonizar aparentemente ideas contradictorias. Pero, ¿cómo era la vida de una mujer como Hipatia en Alejandría? No te imaginas lo complejo que era. Aunque algunas mujeres de la élite tenían acceso a la educación,
La mayoría se limitaba al ámbito doméstico. El matrimonio era la meta principal, y la vida pública estaba reservada casi exclusivamente a los hombres. Para una mujer destacar en el ámbito intelectual, como lo hizo Hipatia, era algo excepcional, una auténtica rebeldía contra las normas sociales establecidas. Piensa en ello. Hipatia desafiaba las expectativas de su época. Mientras otras mujeres se dedicaban a las tareas del hogar y la crianza de los hijos, ella se dedicaba al estudio y la enseñanza de la filosofía. Esto la convertía en una figura inusual, una excepción que rompía con los moldes tradicionales. Su acceso al conocimiento y su posición como maestra eran un privilegio que pocas mujeres podían disfrutar. Su independencia intelectual era aún más notable, considerando que las mujeres de la época dependían en gran medida de sus padres o maridos. Hipatia, sin embargo, logró construir una vida basada en su propio mérito y conocimiento, alcanzando una posición respetada, aunque no exenta de riesgos, en la sociedad alejandrina. Su caso es un ejemplo extraordinario de cómo, a pesar de las barreras sociales, una mujer podía abrirse camino en un mundo dominado por los hombres. Imagina a Hipatia, tú, desafiando las convenciones de su tiempo. En una época donde la educación superior para mujeres era casi inexistente, ella se abrió paso, conquistando el conocimiento con una voracidad admirable. Su inteligencia deslumbró a muchos, convirtiéndola en un referente intelectual, una maestra respetada por sus alumnos, hombres y mujeres, provenientes de todas las capas sociales. Ella no solo rompió barreras, sino que construyó puentes hacia un conocimiento accesible. Su independencia era notable. Tú. No se limitó a ser una simple discípula. Se convirtió en una líder intelectual, dirigiendo su propia escuela y creando su propio método de enseñanza. Esto, en un mundo dominado por hombres, era un acto revolucionario, un desafío constante a la norma. Su empoderamiento no era solo intelectual, sino también personal. Ella se construyó un espacio propio, libre de las ataduras sociales que limitaban a otras mujeres. Piensa en el impacto que tuvo, tú. Su legado trasciende su trágica muerte. Hipatia se convirtió en un símbolo de la lucha por la educación, la libertad intelectual y el empoderamiento femenino. Su historia, a pesar de su final violento, sigue inspirando a generaciones de mujeres a luchar por sus sueños y a romper las barreras que la sociedad intenta imponerles. Ella es un ejemplo de que la inteligencia y la fuerza de voluntad pueden superar cualquier obstáculo. Imagina a Alejandría en su época dorada. Tú. No solo era un puerto bullicioso, sino un hervidero intelectual. Bibliotecas gigantescas, como la legendaria Biblioteca de Alejandría, albergaban pergaminos de todo el mundo conocido. Griegos, romanos, egipcios, judíos, todos contribuían a una mezcla fascinante de ideas, filosofías y conocimientos. Era un crisol cultural donde el saber fluía libremente, o al menos, más libremente que en otros lugares del imperio. Piensa en el intercambio de ideas. Tú. Los eruditos discutían sobre matemáticas, astronomía, filosofía, medicina. Se traducían textos antiguos, se debatían nuevas teorías, se cuestionaban los dogmas establecidos. Esta vibrante atmósfera intelectual atraía a mentes brillantes de todo el imperio, creando un ambiente único de innovación y aprendizaje. Alejandría era, en esencia, el centro del conocimiento del mundo antiguo. Fue en este crisol de culturas donde Hipatia floreció. Tú. Ella no solo absorbió este conocimiento, sino que contribuyó a él de forma significativa. Su inteligencia y su pasión por el aprendizaje la convirtieron en una figura destacada en este ambiente estimulante, donde el intercambio de ideas, aunque a veces turbulento, era la norma. Fue un contexto que la forjó, pero también, tristemente, un contexto que la destruiría. Pero esa Alejandría vibrante también era un crisol de creencias. Mientras tú estudiabas en sus bibliotecas, el cristianismo, inicialmente una secta perseguida, comenzaba a ganar terreno. Imagina la tensión. Filósofos griegos debatiendo con fervorosos cristianos, cada uno con su verdad absoluta. El antiguo paganismo, con sus dioses y mitos, se enfrentaba a la nueva fe monoteísta, generando un choque cultural inmenso. Las catacumbas, esos laberintos subterráneos, se convirtieron en espacios sagrados para los primeros cristianos. Allí, ocultos de la persecución, celebraban sus ritos, dibujando símbolos en las paredes,
esperando un futuro donde su fe sería dominante. Piensa en el fervor silencioso, la esperanza en medio de la clandestinidad, la fuerza de una creencia que poco a poco iba tejiendo su red. El auge del cristianismo no fue pacífico. Hubo enfrentamientos, persecuciones y mártires que sellaron su fe con su propia sangre. Pero la semilla de la nueva religión se había sembrado profundamente en el corazón de Alejandría, y su crecimiento era imparable. Imagina el poder de esa fe naciente, la convicción inquebrantable de sus seguidores, que desafiaban al Imperio Romano y a las antiguas tradiciones. Imagina, tú, la tensión en las calles de Alejandría, templos paganos con sus dioses y rituales ancestrales, coexistiendo, a veces con fricción, con las nuevas iglesias cristianas. El fervor religioso por ambas partes era intenso, un choque de mundos, de creencias, de interpretaciones del cosmos. Los filósofos paganos, como tú, quizás veían en el cristianismo una amenaza a la razón y la tradición, mientras que los cristianos veían en el paganismo idolatría y herejía. Recuerda que el cristianismo, inicialmente perseguido, ahora se convertía en una fuerza dominante. Los cristianos, a menudo, veían a los paganos como adoradores de falsos dioses, y muchos actos de vandalismo contra templos paganos se sucedían. Las disputas eran frecuentes, y a veces se convertían en violentos enfrentamientos callejeros. Tú, en medio de todo esto, con tu mente inquieta y tu búsqueda de conocimiento, ¿cómo habrías percibido este conflicto? Este choque no era solo una cuestión de fe, sino también de poder. El cristianismo, con su mensaje de igualdad y esperanza, atraía a muchos, especialmente entre los marginados. El paganismo, por su parte, estaba fuertemente ligado al poder político y a la estructura social existente. La tensión entre ambos se intensificaba cada día, creando un ambiente volátil y peligroso, un escenario donde la violencia era una amenaza latente. Piensa en el Egipto romano, un crisol de culturas bajo el dominio imperial. Tú ves a Alejandría, una ciudad vibrante pero también escenario de constantes tensiones. El poder romano, aunque omnipresente, no era absoluto. Había facciones políticas locales, rivalidades entre familias influyentes y la constante amenaza de revueltas. Recuerda que el prefecto romano tenía el control, pero su autoridad podía verse desafiada por los intereses de la propia élite egipcia. Estas disputas internas a menudo se entrelazaban con las tensiones religiosas. Imagina las intrigas políticas, los sobornos y las acusaciones. Todo un juego de poder, donde la lealtad era un bien escaso. Las familias poderosas, con sus conexiones en Roma y sus intereses en Egipto, buscaban influir en el gobierno romano para obtener ventajas económicas o políticas. Recuerda que la estabilidad política era frágil, y cualquier chispa podía encender una llama de conflicto. Este contexto político volátil, con sus luchas por el poder y la influencia, formó el telón de fondo de la vida de Hipatia. No fue un entorno pacífico, y la violencia, aunque no siempre visible, era una amenaza constante. Recuerda que la vida en Alejandría, a pesar de su riqueza cultural, se caracterizaba por una profunda inestabilidad política que influyó en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en la vida académica de Hipatia. Pero, ¿quién era Orestes? Él era el prefecto de Alejandría, una figura poderosa, el brazo armado del Imperio Romano en la ciudad. Imagina a un hombre ambicioso, rodeado de intrigas políticas, un jugador clave en el tablero de poder de Alejandría. Su papel no se limitaba a mantener el orden, estaba inmerso en las disputas entre facciones, incluyendo las religiosas. Él era el árbitro, pero también un participante en el juego. Su relación con Hipatia era compleja. Algunos historiadores sugieren que Orestes la veía como una aliada intelectual, una mujer excepcional en un mundo de hombres. Otros apuntan a una relación más distante, incluso tensa, debido a las diferencias ideológicas y a las presiones políticas. Recuerda que Orestes se enfrentaba a Cirilo, el patriarca de Alejandría, un hombre poderoso con una agenda religiosa que chocaba con la filosofía de Hipatia. La tragedia de Hipatia no puede entenderse sin el papel de Orestes. Aunque no participó directamente en su asesinato, su rivalidad con Cirilo y la inestabilidad que generó en Alejandría creó el clima perfecto para la violencia. Algunos dicen que Orestes, incluso indirectamente, facilitó el ataque. Otros lo ven como una víctima de las mismas fuerzas que destruyeron a Hipatia. La verdad, como muchas cosas en la historia, permanece en sombras.
Pero la ambición no se limitaba a Orestes. En Alejandría, un jugador aún más peligroso se movía entre las sombras: Cirilo, el patriarca. Imagina a un hombre de poderosa presencia, con la mirada penetrante de quien maneja el poder espiritual y político de la ciudad. Su ambición era inmensa. Su influencia se extendía más allá de las iglesias, alcanzando los rincones más recónditos del poder. Él veía a Hipatia como una amenaza, una intelectual que desafiaba la autoridad religiosa que él ansiaba consolidar. Cirilo no era solo un líder religioso, era un estratega político. Había tejido una red de alianzas con los sectores más conservadores de la sociedad, utilizando la religión como herramienta para controlar a la población y aplastar cualquier oposición. Su poder se cimentaba en el fervor religioso de sus seguidores, un ejército de fieles dispuestos a defender su doctrina con fanatismo ciego. Para él, la filosofía de Hipatia era una herejía que debía ser erradicada. Su ambición no conocía límites. Cirilo ansiaba el control total de Alejandría, y para lograrlo estaba dispuesto a usar cualquier medio, incluso la violencia. La figura de Hipatia, con su inteligencia y su independencia, se convertía en un obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Cirilo actuó solo por motivos religiosos o existían otras motivaciones detrás de su implacable persecución? Pero la mirada penetrante de Cirilo ocultaba algo más que ambición. Su poder, como el de Orestes, se basaba en el control, pero mientras Orestes confiaba en el ejército romano, Cirilo manejaba las masas con la fe. Tú te preguntarás, ¿cómo chocaron estos dos poderosos hombres? La rivalidad comenzó sutilmente, con disputas por influencia en el gobierno de Alejandría. Orestes, el prefecto, representaba el orden secular. Cirilo, el patriarca, el poder religioso. Orestes, apoyado por el Imperio Romano, intentaba mantener la paz y el orden en la ciudad, mientras Cirilo, con el fervor de sus seguidores, buscaba expandir la influencia cristiana. Este choque de poderes no se limitaba a la política, sino que se extendía a la vida cotidiana, generando tensión entre los ciudadanos. Cada uno buscaba controlar los recursos y la narrativa, creando un clima de desconfianza y enfrentamiento. La rivalidad se intensificó cuando Cirilo vio en Hipatia una amenaza a su autoridad religiosa. Hipatia, con su filosofía pagana y su influencia intelectual, representaba un desafío directo a la creciente cristiandad. Para Cirilo, eliminar a Hipatia era también eliminar una pieza clave en el tablero político, debilitando a su rival Orestes, quien, según sus sospechas, contaba con el apoyo intelectual de la filósofa. Las tensiones entre Orestes y Cirilo, tú ya lo sabes, estaban alcanzando un punto crítico. Y Hipatia, ella, con su mente brillante, se movía en ese tablero político. Un peón inesperado, pero muy poderoso. Su cercanía con Orestes, gobernador romano, la convertía en un blanco perfecto para Cirilo, que buscaba consolidar su poder religioso y político. Para Cirilo, Hipatia representaba no solo una amenaza intelectual, sino también una figura de autoridad que desafiaba su creciente influencia, su reputación de sabiduría y su influencia sobre Orestes. La posicionaban como una figura clave en la lucha por el poder. Eliminar a Hipatia no era solo un acto de violencia religiosa, era un golpe político estratégico. Al silenciar su voz, Cirilo buscaba debilitar a Orestes, eliminando a una aliada intelectual y políticamente influyente. Imagínate la estrategia: atacar a la mente, a la razón, para controlar el alma de la ciudad. Para Cirilo, Hipatia era un símbolo de la razón y el pensamiento crítico, valores que amenazaban su teocracia en ciernes. Su eliminación enviaría un mensaje claro a todos aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. Era una demostración de poder, una advertencia brutal para cualquiera que se opusiera a su régimen. Y por supuesto, al eliminar a una figura tan respetada, ganaba puntos con los más fanáticos de sus seguidores. Mira, tú ya sabes que la tensión en Alejandría era una olla a presión a punto de explotar. Pero ¿cómo lograron que la gente se volviera contra Hipatia? La acusación de paganismo fue el arma perfecta. Cirilo y sus monjes, maestros en la propaganda, difundieron el rumor de que Hipatia era una seguidora de viejas religiones, una practicante de misteriosos rituales, una amenaza para la fe cristiana. Acusaciones sin pruebas, pero con un impacto devastador. Piensa en ello. En una ciudad dividida por la política y la religión,
El señalamiento de paganismo era una sentencia de muerte social. No necesitaban evidencia, solo la sospecha, la murmuración constante para sembrar el terror. Hipatia, con su sabiduría y sus estudios filosóficos, que algunos veían como una amenaza a la ortodoxia cristiana, se convirtió en el blanco perfecto para esta campaña de desprestigio. Era más fácil destruir una reputación que debatir ideas. La acusación de paganismo no era solo una calumnia, era una estrategia política. Cirilo, ambicioso y poderoso, necesitaba consolidar su control sobre Alejandría. Atacar a Hipatia, una figura respetada pero no poderosa políticamente, le permitía desviar la atención de sus propios problemas y unificar a sus seguidores bajo una causa común: la lucha contra la pagana herejía. Fue una manipulación maestra, una demostración de poder a través del miedo y la intolerancia. Recuerda que Alejandría era una ciudad bulliciosa, llena de chismes y rumores, pero ahora esos susurros se convirtieron en un torrente imparable dirigido contra Hipatia. ¿Cómo lo lograron? Simplemente, sembrando la duda. Se empezó a decir que sus enseñanzas eran peligrosas, que corrompían la fe cristiana, que eran herejías ocultas tras una fachada de sabiduría. La gente, ya predispuestas por las tensiones religiosas, empezó a creerlo. La desinformación se propagó como la pólvora. Se exageraron sus ideas, se tergiversaron sus palabras, se inventaron historias sobre rituales paganos y prácticas secretas. Todo se hizo para crear un monstruo, una figura demoníaca, que amenazaba el orden establecido. Tú mismo podrías imaginar el efecto de estas mentiras en una población ya nerviosa y dividida. No importaba la verdad, solo importaba la narrativa que se construía alrededor de Hipatia. Se la pintó como una enemiga del cristianismo, una bruja peligrosa que usaba su inteligencia para engañar y manipular. Y lo más terrible, tú lo sabes, es que funcionó. La gente, influenciada por los rumores, empezó a verla como una amenaza, olvidando su verdadera contribución a la ciencia y la filosofía. Mira, tú ya sabes que Alejandría era un hervidero de religiones. Pero los obispos, esos líderes religiosos poderosos, vieron en Hipatia una amenaza. No solo por su inteligencia, que eclipsaba a muchos, sino porque su filosofía, tan alejada de la ortodoxia cristiana, era un peligro para su control sobre la población. Empezaron a sembrar la duda, a susurrar que Hipatia era una hechicera, una pagana que se burlaba de la fe. La clave estaba en convertirla en un enemigo común. No era suficiente que algunos la rechazaran. Tenían que convencer a la multitud, a todo el pueblo, de que Hipatia era una amenaza para su propia salvación. Para ello, utilizaron la religión como arma. Se aprovecharon de los miedos y las supersticiones de la gente, distorsionando sus ideas y presentando a Hipatia como la encarnación del mal. Imagínate, los sermones incendiarios, los rumores exagerados, la manipulación de las escrituras, todo ello dirigido a crear un clima de histeria colectiva. Hipatia, esa mujer brillante que buscaba la verdad a través de la razón, fue transformada en un monstruo, en una amenaza a la fe, en alguien que debía ser eliminada para la seguridad espiritual de Alejandría. Fue una campaña de desinformación maestra, una estrategia de manipulación religiosa brutalmente eficaz. Tú ya sabes que el cristianismo se estaba convirtiendo en la religión dominante, ¿verdad? Pero no era una transición pacífica. Imagina la tensión: paganos, judíos, cristianos, todos conviviendo, pero con cada vez menos tolerancia. Los obispos, con su creciente poder, empezaban a ver cualquier cosa que se saliera de su dogma como una amenaza directa a su autoridad. Y Hipatia, con su sabiduría y su independencia intelectual, era sin duda una de esas amenazas. La filosofía de Hipatia, basada en el pensamiento neoplatónico, chocaba frontalmente con la interpretación literal de las escrituras que imponían muchos líderes religiosos. Para ellos, su conocimiento era una herejía, una seducción intelectual que desviaba a las personas de la fe. Y esto no era solo una cuestión de ideas. Tú lo entiendes. Era una lucha por el poder, por el control de las mentes y los corazones de la población. Esta intolerancia creciente no se limitaba a las ideas. Empezaron a surgir actos de violencia contra aquellos que se consideraban disidentes. Los ataques verbales se convirtieron en amenazas, y las amenazas en actos de vandalismo y persecución. El clima de Alejandría se volvía cada vez más hostil, y Hipatia,
Por su prominencia y su inteligencia, se convirtió en un blanco fácil para la creciente ira de los fanáticos religiosos. Pues bien, ¿qué sabemos de la mente brillante de Hipatia? Imagina a una mujer que no solo dominaba la filosofía, sino también las matemáticas y la astronomía. Ella explicaba a sus alumnos, hombres y mujeres, los misterios del universo, desentrañando los secretos de Platón, Aristóteles y Ptolomeo. Sus comentarios sobre las obras de Apolonio de Perga y Diofanto son legendarios. Una verdadera joya para los estudiosos. Tú podrías pensar que era una simple académica, pero no. Hipatia era una fuerza de la naturaleza, una maestra carismática que inspiraba a sus estudiantes a cuestionar todo. Su influencia no se limitaba a las aulas. Hipatia mantuvo correspondencia con eruditos de todo el Imperio Romano, intercambiando ideas y conocimientos. Piensa en la red de mentes brillantes que conectaba. Una verdadera red neuronal de la antigüedad. Ella no solo enseñaba, sino que también hacía contribuciones originales a la ciencia, mejorando instrumentos astronómicos y perfeccionando técnicas matemáticas. Su legado intelectual trascendió su vida trágica, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones futuras. Hasta el día de hoy, los estudiosos continúan desentrañando los misterios de sus trabajos perdidos, analizando fragmentos de sus escritos y reconstruyendo su pensamiento. Y aunque gran parte de su obra se perdió para siempre, su nombre perdura como símbolo del poder del intelecto y la búsqueda del conocimiento. Sin importar las barreras sociales o religiosas, ella demostró que el conocimiento es un faro en la oscuridad, una antorcha que ilumina el camino hacia la comprensión del mundo. Imagina el día, Alejandría. Tú ves a Hipatia, en su carruaje, camino a casa. El sol del mediodía castiga las calles polvorientas. Nada anuncia la tragedia inminente. Un grupo de fanáticos religiosos, cegados por el odio y la envidia, la acechan. No eran simples plebeyos, algunos eran miembros de la élite, hombres de poder que veían en Hipatia una amenaza a su autoridad religiosa. De repente la emboscada. Te imaginas el carruaje detenido, el sonido de las piedras y los gritos. Hipatia, sorprendida, intenta defenderse, pero es inútil. La multitud enardecida la arrastra hacia el suelo. La furia ciega no conoce límites. Sus ropas se desgarran. Sus gritos de horror se pierden en el clamor de la multitud. En la iglesia de Cesáreo, el horror alcanza su clímax. Tú presencias la escena, la brutalidad despiadada. Con conchas de ostras, la desgarran, la mutilan, la despojan de su dignidad, de su vida. Su cuerpo, una vez símbolo de sabiduría e intelecto, se convierte en el teatro de una violencia atroz. La sangre mancha las piedras, un testimonio silencioso de la barbarie. Su muerte, un acto vil, no fue solo la eliminación física de una mujer excepcional. Fue la destrucción simbólica del conocimiento, del pensamiento libre, de una mente brillante que desafió las convenciones de su tiempo. Fue un crimen que resonaría a través de los siglos, un recordatorio del poder destructivo del fanatismo. De pronto, todo se vuelve caos. Ves la multitud enfurecida, una ola humana que arrolla el carruaje. Gritos, insultos, la madera crujiendo bajo el peso de la furia. Te das cuenta de que ya no es solo un grupo, es una masa incontrolable, alimentada por el odio y la ceguera religiosa. Hipatia, en medio de ese torbellino, intenta protegerse, pero es inútil. La arrastran, la tiran al suelo, la golpean sin piedad. Sus ropas se desgarran. Su cuerpo se convierte en un blanco para la crueldad. No hay piedad, no hay lógica, solo un frenesí ciego, alimentado por la manipulación y la ignorancia. Ves cómo le arrancan la ropa, la insultan, la desprecian. La mujer erudita, la filósofa respetada, es reducida a un simple objeto de su rabia. El horror culmina con un acto de barbarie indescriptible. La desvisten completamente. La arrastran hasta la iglesia de Cesáreo. Allí, la despedazan con conchas de ostra, destruyendo su cuerpo, acabando con su vida de manera salvaje y despiadada. Su muerte es un símbolo aterrador de la intolerancia religiosa y la violencia contra la mujer. Te encuentras atrapado en medio del torbellino. La multitud, una masa informe de rostros enfurecidos y agitados, te empuja sin piedad. Ves manos, algunas extendidas en gestos de violencia, otras agarrando trozos de madera y piedras. Sus gritos, una cacofonía de odio y fanatismo religioso, retumban en tus oídos. El aire mismo tiembla con la fuerza de su rabia ciega.
No hay escapatoria, solo la implacable presión de la multitud que te arrastra hacia el centro de la tragedia. La furia de la multitud no es solo física, es una fuerza espiritual, una ola de fanatismo que se alimenta de la ignorancia y el miedo. Ves cómo algunos individuos, con fervor religioso, incitan a la violencia, guiando la vorágine humana. Son líderes improvisados, profetas de la destrucción, que dirigen la ira de la multitud hacia una víctima indefensa. Observas cómo la crueldad se convierte en un espectáculo, una danza macabra de odio y destrucción, donde la razón y la compasión se desvanecen por completo. Tú, como testigo mudo, eres absorbido por la vorágine. La multitud te arrastra, te zarandea, te convierte en un mero espectador de su violencia desatada. Ves cómo sus acciones, impulsadas por la ignorancia y el odio religioso, conducen a la muerte de una mujer brillante, una mente excepcional. La multitud, en su ciega furia, no comprende el valor de la vida que está destruyendo. Solo ve un objetivo para su ira descontrolada, una víctima expiatoria para sus frustraciones. La multitud te arrolla. La presión es asfixiante. Ves a Hipatia, su rostro, antes sereno y lleno de sabiduría, ahora retorcido por el dolor. La violencia se desata con una ferocidad inimaginable. Los gritos se mezclan con el crujir de huesos, un sonido que te hela la sangre. Ya no es solo un linchamiento, es una carnicería ritual, un sacrificio bárbaro a la intolerancia. Te das cuenta de que no es un simple asesinato, es una desmembración sistemática, una destrucción de su cuerpo, una profanación de su esencia. Cada golpe, cada grito ahogado, es un martillazo contra la razón, contra el conocimiento, contra la luz que ella representaba. Ves cómo la desgarran, la destrozan, con una brutalidad que excede los límites de la comprensión humana. Sus restos, esparcidos como semillas de discordia, son un símbolo terrible, un testimonio mudo de la intolerancia religiosa y del odio ciego. La imagen de su cuerpo mutilado se graba en tu memoria, un recordatorio desgarrador de la fragilidad de la vida y la fuerza brutal del fanatismo. Es un acto de violencia que trasciende el tiempo, un eco de barbarie que resuena hasta nuestros días. La muerte de Hipatia no fue un evento aislado. Se convirtió en un símbolo, un punto de inflexión. Piensa en ello. Una mujer brillante, respetada por su inteligencia, brutalmente asesinada por una turba enardecida. Para muchos, fue el fin de una era dorada del conocimiento en Alejandría, una señal del creciente poder del fanatismo religioso y la decadencia de la razón. La violencia contra Hipatia no solo impactó a la comunidad intelectual de Alejandría, sino que resonó a través del Imperio Romano. Su asesinato envió un mensaje escalofriante. La búsqueda del conocimiento podía ser mortal, especialmente para las mujeres que osaban desafiar las normas sociales y religiosas. La pérdida de su sabiduría y su influencia fue un golpe duro para el progreso intelectual. Durante siglos, su nombre se mantuvo en la memoria, aunque a menudo tergiversado o silenciado. Pero su legado persiste. La historia de Hipatia nos recuerda la importancia de la libertad intelectual, la valentía de desafiar la intolerancia y el alto precio que a veces se paga por la búsqueda de la verdad. Su muerte, aunque trágica, se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión. Tú sabes que la muerte de Hipatia fue violenta, brutal. Pero lo que pasó después, el silencio que la envolvió, es casi más escalofriante. Imagina, una mente brillante, apagada de golpe. Sus escritos, sus enseñanzas, relegados al olvido. No fue un accidente, fue una decisión consciente, una estrategia para borrar su existencia. Piensa en el poder del olvido. La Iglesia, con su creciente influencia, tenía razones para silenciar a una mujer que desafiaba su autoridad, que representaba un conocimiento diferente. Eliminar su memoria era eliminar una amenaza. Y lo lograron. Durante siglos su nombre apenas resonó. Su legado, sus contribuciones a la astronomía, las matemáticas, la filosofía, todo eso quedó sepultado bajo capas de silencio, bajo la presión de un nuevo orden que no toleraba disidencias. Es como si Hipatia nunca hubiera existido, borrada de los registros históricos, de la memoria colectiva. Un olvido premeditado, un acto de violencia intelectual. Pero ¿qué pasó con su legado? Su muerte, violenta y pública, se convirtió en un símbolo. Para muchos, Hipatia se transformó en una mártir del paganismo.
una figura que representaba la resistencia contra la creciente influencia del cristianismo. Piensa en ello, una mujer, erudita, desafiando el orden establecido, pagando con su vida el precio de su independencia intelectual. Su asesinato resonó como un grito de advertencia, un eco de lo que podía suceder a quienes se atrevían a cuestionar el nuevo poder. La imagen de Hipatia, ejecutada por una turba enfurecida, se convirtió en un potente icono para los paganos. Representaba la pérdida de un mundo antiguo, la supresión del conocimiento y la libertad de pensamiento. Su figura trascendió su tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la intolerancia religiosa y la opresión. Tú, al conocer su historia, comprendes la magnitud del golpe que significó para el mundo intelectual. A pesar del silencio impuesto, la memoria de Hipatia sobrevivió. Su historia, transmitida de generación en generación, la convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión religiosa. Su muerte se convirtió en un llamado a la tolerancia y al respeto por la diversidad de pensamiento. Para muchos, ella representa la lucha eterna entre la razón y la fe, entre el conocimiento y la intolerancia. Tú puedes ver en ella la encarnación del espíritu indomable, que incluso en la muerte sigue inspirando. Su muerte resonó a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo potente. Para ti imaginarás una Alejandría devastada, no solo por la violencia física, sino por la pérdida de una mente brillante. La imagen de Hipatia, destrozada, se transformó en un grito silencioso contra la intolerancia. Su legado no se limitó a sus escritos, sino que trascendió en la lucha por la libertad intelectual, una batalla que continúa hasta nuestros días. Piensa en ella como una precursora, una voz que desafió las estructuras de poder de su época. Su historia se convirtió en un faro para quienes luchan por la igualdad y la libertad académica. A pesar del brutal final, su espíritu perdura, inspirando a generaciones de mujeres y hombres a perseguir el conocimiento sin miedo a la represión. Tú eres testigo de cómo su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia contra el fanatismo religioso. Una resistencia que no se rinde, que se manifiesta en la búsqueda continua del saber y la defensa de la razón. La muerte de Hipatia no fue un punto final, sino un catalizador para un cambio duradero, aunque lento. Un legado que persiste en la lucha contra la oscuridad. Pero ¿cómo reconstruimos la vida de una mujer que vivió hace casi 1700 años? La verdad, es un rompecabezas con pocas piezas. Las fuentes que tenemos son fragmentarias, escritas por hombres, a menudo con sesgos. Imagina, cartas dispersas, menciones en otras obras, rumores que se convirtieron en leyendas. Esa es la materia prima con la que los historiadores trabajan para reconstruir su brillante trayectoria. A través de esos fragmentos, podemos vislumbrar a una mujer excepcionalmente inteligente. Sus enseñanzas en matemáticas, astronomía y filosofía se transmitieron de forma oral, llegando a nosotros a través de los escritos de sus contemporáneos, aunque a menudo de forma indirecta. Piensa en ello. Cada cita, cada mención, es una pequeña piedra que ayuda a construir el monumento que es su legado. Su influencia se extendió más allá de las aulas. Era respetada, incluso admirada por muchos intelectuales de su tiempo, un hecho que nos muestra su innegable autoridad en el mundo académico de Alejandría. Pero recuerda, las fuentes son a menudo sesgadas, y la historia nos la cuentan los vencedores, así que debemos leer entre líneas para descubrir la verdad completa sobre Hipatia. Pero, ¿qué sabemos realmente? Las crónicas de Sócrates Escolástico, un escritor del siglo V, nos ofrecen un relato de la muerte de Hipatia. Pero ¿cuán objetivo es? Recuerda que él escribía mucho después de los hechos, y su perspectiva, teñida por el clima político y religioso de su época, puede distorsionar la realidad. Él nos pinta un cuadro de una Hipatia poderosa, influyente, pero también una figura que despertó la ira de los poderosos. Luego están las cartas de Cinesio de Cirene, un filósofo neoplatónico que fue alumno de Hipatia. Sus escritos nos dan una idea de su personalidad, su inteligencia y su erudición, pero son cartas personales, no una biografía completa. Piensa en ello. Revelarían todas sus facetas. Son fragmentos de una vida, no la vida completa. Nos muestran una mujer inteligente, pero sus cartas no nos dicen todo sobre su vida. Así que, tenemos retazos, fragmentos de cartas, menciones en crónicas posteriores, todo ello envuelto en la bruma del tiempo. La imagen que construimos de Hipatia es,
en gran medida, una reconstrucción, una interpretación basada en evidencias escasas y a menudo sesgadas. Es un trabajo detectivesco, donde cada pista, por pequeña que sea, es vital para acercarnos a la verdad sobre su vida y su trágica muerte. Entonces, ¿qué separa el mito de la realidad en la historia de Hipatia? Es cierto que Sócrates escolástico, escribiendo siglos después, podría haber exagerado ciertos detalles para enfatizar su martirio. Pero, ¿significa eso que todo lo que sabemos de ella es falso? No necesariamente. Su reputación como una brillante filósofa y matemática, capaz de debatir con los hombres más inteligentes de su época, se basa en múltiples fuentes, aunque algunas sean fragmentarias. Piensa en ello, su imagen como una mujer poderosa, desafiando las normas sociales, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino a través del tiempo. Pero, ¿hasta qué punto refleja esta imagen la realidad de su vida? La imagen de Hipatia como mártir del paganismo contra el cristianismo naciente es una interpretación que ha cobrado fuerza con el tiempo. Sin embargo, la complejidad de la sociedad alejandrina de la época, con sus múltiples credos y tensiones políticas, nos impide reducir su asesinato a un simple conflicto religioso. Recuerda que el contexto histórico es clave. Alejandría era un crisol de culturas, y las rivalidades entre grupos sociales, e incluso entre facciones dentro del cristianismo mismo, jugaron un papel importante. No podemos simplificar la historia a una lucha maniqueísta entre luz y oscuridad. Entonces, ¿qué podemos decir con certeza? Que Hipatia fue una mujer excepcionalmente inteligente, una figura influyente en el mundo intelectual de su tiempo, y que su muerte violenta fue un acto brutal. El resto, las especulaciones sobre los motivos exactos y la magnitud de su influencia, siguen abiertas a debate. La leyenda de Hipatia, construida a través de los siglos, ha añadido capas de significado a su historia, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y de lucha contra la intolerancia. Pero recuerda siempre separar la leyenda de la evidencia histórica disponible, analizando críticamente las fuentes a tu alcance. Pero, ¿cómo ha llegado hasta nosotros la imagen de Hipatia? A través de los siglos, su figura ha sido representada de diferentes maneras, a veces idealizada, otras demonizada, dependiendo de la época y la perspectiva del artista. Piensa en ello. Durante la Edad Media, su figura probablemente se perdió en la bruma del tiempo, sin retratos conocidos. La imagen que tenemos hoy es una reconstrucción, basada en interpretaciones de textos históricos y en la imaginería de la época. En el Renacimiento, con el auge del interés por el mundo clásico, Hipatia empezó a reaparecer en obras de arte, aunque a menudo idealizada como una musa o una figura alegórica de la sabiduría. Imagínate, pinturas donde se la representaba con atributos asociados al conocimiento, rodeada de libros e instrumentos científicos, con una belleza casi sobrenatural. Era una forma de apropiarse de su legado, de darle una cara a la gran filósofa. Más tarde, en el siglo XIX y XX, la representación de Hipatia se volvió más compleja. Artistas comenzaron a explorar su trágica muerte, representándola como una mártir de la razón, víctima de la intolerancia religiosa. Algunas obras muestran su asesinato, enfatizando la violencia y la injusticia. Otras, en cambio, se centran en su fuerza y resistencia ante la adversidad, mostrando a una mujer que defendió sus ideales hasta el final. Pero, ¿qué dicen los libros sobre ella? Más allá de las crónicas históricas, la figura de Hipatia ha inspirado a numerosos autores. Piensa en ella, no solo como una maestra de renombre, sino como un personaje literario, un enigma que ha cautivado la imaginación de escritores a lo largo de los siglos. Sus ideas, su trágica muerte, todo ello se ha convertido en materia prima para la ficción. Desde novelas históricas que intentan reconstruir su vida con mayor o menor rigor, hasta obras de ciencia ficción que la imaginan en escenarios futuristas, Hipatia ha trascendido su época. En algunas, se la presenta como una heroína, una luchadora por el conocimiento en un mundo hostil. En otras, como un símbolo de la pérdida irreparable de la sabiduría antigua. ¿Cuál es la Hipatia que tú prefieres? Te invito a explorar la vasta literatura inspirada en ella. Busca novelas, poemas, incluso obras de teatro que han utilizado su historia como punto de partida. Verás cómo su figura, a pesar de la tragedia, continúa resonando en la actualidad, inspirando nuevas historias y nuevas interpretaciones.
Es una forma fascinante de conectar con la historia y comprender la complejidad de esta mujer excepcional. Pero la historia de Hipatia no se queda solo en los libros, ¿verdad? También ha llegado a la gran pantalla. Aunque no hay una película que la retrate exhaustivamente, su figura ha inspirado varias producciones. Piensa en cómo los directores han intentado plasmar la fuerza de su intelecto y la tragedia de su muerte. Imagina las escenas que han creado para mostrar su vida en Alejandría, rodeada de sus estudiantes, debatiendo filosofía bajo el sol. En algunos documentales, verás cómo se reconstruye su vida a partir de las pocas fuentes históricas que tenemos. Se busca mostrar su papel en la sociedad alejandrina, su influencia en el pensamiento de la época, y el contraste entre su sabiduría y la brutalidad de su final. Es fascinante ver cómo los cineastas intentan darle vida a una figura tan enigmática, a pesar de la escasez de detalles concretos. Recuerda que estas representaciones cinematográficas son interpretaciones artísticas, basadas en las escasas evidencias históricas. No son documentales exactos, sino recreaciones que intentan capturar el espíritu de Hipatia y su época. Así que, al verlas, piensa en lo que se sabe y lo que se imagina, en la búsqueda de recrear una figura histórica tan importante, pero también tan misteriosa. ¿Qué te parece la idea de que su historia se vea reflejada en la pantalla? Pero, ¿qué hace a Hipatia un icono feminista? Tú mismo te lo preguntarás. No se trata solo de su brillantez intelectual, aunque eso ya es mucho. Piensa en el contexto. Una mujer en la Alejandría del siglo V, un mundo dominado por hombres, donde la erudición era un terreno casi exclusivamente masculino. Ella, sin embargo, rompió todas las barreras, enseñando filosofía, astronomía y matemáticas a hombres y mujeres por igual. Su audacia, su valentía para desafiar las normas de su tiempo, la convierten en un símbolo de empoderamiento femenino. Imagina la fuerza que debió tener para enfrentarse a las críticas y los prejuicios de una sociedad tan conservadora. Su inteligencia y conocimientos no solo la distinguieron, sino que la convirtieron en una amenaza para aquellos que se aferraban al poder y al statu quo. Ella desafió las estructuras de poder, demostrando que el género no define la capacidad intelectual. Su ejemplo, aunque trágico en su desenlace, sigue inspirando a mujeres de todas las épocas a perseguir sus sueños y a luchar por la igualdad. Para muchas, Hipatia es un faro de esperanza, una prueba de que las mujeres siempre han contribuido a la historia, a la ciencia, al pensamiento. Su legado trasciende su muerte violenta. Su historia se ha convertido en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la lucha por la igualdad es una lucha continua. Su nombre resuena aún hoy, un grito silencioso pero poderoso que nos recuerda la importancia de la perseverancia y la búsqueda del conocimiento, sin importar las circunstancias o las barreras que se nos presenten. Sí, tú te preguntarás qué tiene que ver una mujer asesinada hace casi 1600 años con tu vida. Pues mucho, amigo. Hipatia, con su pasión por la astronomía, las matemáticas y la filosofía, se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad en la ciencia. Imagina, una mujer en una época donde las mujeres apenas tenían voz, desafiando las normas y dejando una huella imborrable en el conocimiento. Hoy, su legado sigue inspirando a miles de mujeres a perseguir sus sueños científicos. Tú puedes ver su reflejo en científicas que rompen barreras, investigadoras que desafían estereotipos, profesoras que abren camino a nuevas generaciones. Su historia nos recuerda que la inteligencia no tiene género, y que la pasión por el conocimiento puede superar cualquier obstáculo. Ella es un faro, una prueba de que la lucha por la igualdad en la ciencia es una lucha que vale la pena. Su trágica muerte no opacó su brillantez, al contrario la convirtió en un símbolo aún más poderoso. Tú, al conocer su historia, te unes a una larga cadena de mujeres que luchan por un mundo donde la ciencia sea un espacio para todas. Pues imagínate, tú, que casi 1600 años después, seguimos hablando de ella. Su legado no se limita a los libros polvorientos de una biblioteca olvidada. Hipatia, con su enfoque en la razón y la búsqueda del conocimiento, sigue inspirando a científicas, filósofas y a cualquiera que valore el pensamiento crítico. Su lucha por la educación y el acceso al saber sigue resonando en nuestra época, donde la igualdad de oportunidades sigue siendo una meta por alcanzar. Su método científico, su pasión por la astronomía y las matemáticas, son pilares fundamentales de la ciencia moderna. Piensa en ello.
Su búsqueda de la verdad a través de la observación y la razón es la base del método científico que usamos hoy. Incluso en un mundo dominado por la superstición, ella defendió la importancia de la razón y el pensamiento independiente. Eso, amigo, es una lección que sigue siendo vital en el siglo XXI. Y su valentía, su firmeza en la defensa de sus ideas, incluso frente a la intolerancia y la violencia, nos recuerda la importancia de la lucha por la justicia y la libertad intelectual. No importa que haya vivido hace siglos, su ejemplo nos demuestra que la búsqueda del conocimiento no conoce fronteras ni límites temporales. Su voz, silenciada brutalmente, sigue resonando en cada persona que se atreve a cuestionar, a investigar y a defender la verdad. Pero, ¿qué sabemos realmente de sus obras? Aunque mucho se perdió con el paso del tiempo, sus comentarios sobre las obras de Apolonio de Perga y Diofanto, sobre geometría y álgebra, nos hablan de una mente brillante. Imagina la precisión de sus cálculos, la elegancia de sus demostraciones geométricas. Esas páginas, aunque incompletas, nos permiten vislumbrar el genio que fue Hipatia. Tú mismo puedes buscar fragmentos de sus escritos que han sobrevivido, y te sorprenderás de su claridad y avance para su época. Sus contribuciones a la astronomía también fueron significativas. Piensa en ella observando el cielo nocturno, interpretando el movimiento de los astros, quizás con un astrolabio en sus manos. Aunque no tenemos tratados completos de astronomía escritos por ella, su influencia se percibe en los trabajos de sus discípulos, que la recuerdan como una maestra excepcional. Su conocimiento, transmitido a través de sus enseñanzas, siguió iluminando mentes incluso después de su trágica muerte. El estudio de sus obras, aunque fragmentario, nos revela una mujer que no solo comprendía la ciencia de su tiempo, sino que la superaba. Su enfoque innovador, su capacidad para sintetizar conocimientos de diferentes campos, la convierten en una figura clave en la historia del pensamiento. No es solo una mártir, sino una figura intelectual de primer orden. Su legado sigue resonando en el mundo académico, un testimonio de la fuerza perdurable de la razón y el conocimiento. Pero su legado trasciende siglos. Tú, observando estas imágenes, te das cuenta de que Hipatia no es solo una figura del pasado, sino un símbolo de la lucha por el conocimiento, por la libertad intelectual y por el empoderamiento femenino. Su historia, aunque trágica, inspira a generaciones de mujeres en STEM, recordándonos que la búsqueda del saber no conoce límites de género ni de tiempo. Su nombre resuena en universidades, en congresos científicos, en libros y documentales. Hipatia se ha convertido en un icono feminista, un referente para aquellos que luchan contra la intolerancia y la opresión. Tú puedes ver su influencia en la lucha por la igualdad de género en el ámbito académico y científico, un legado que continúa inspirando cambios positivos en nuestro mundo. Incluso en el arte y la literatura, Hipatia sigue presente. Su historia ha sido revisitada y reinterpretada, apareciendo en novelas, películas y obras de teatro. Tú, como espectador, eres testigo de su perdurable influencia cultural, un testimonio de su relevancia para la sociedad moderna. La tragedia de su muerte se transforma en una poderosa metáfora de la lucha por la razón y la libertad en un mundo todavía en busca de justicia y equidad. Mira, la vida de Hipatia nos deja una lección fundamental: la importancia de la tolerancia. En una época marcada por fuertes conflictos religiosos, ella, a pesar de sus propias creencias, mantuvo un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas. Imagina tú, rodeada de gente con perspectivas completamente diferentes, buscando el conocimiento en lugar de la confrontación. Eso es lo que Hipatia representaba, una búsqueda incansable de la verdad más allá de las barreras dogmáticas. Y esa tolerancia se extendía a la libertad de pensamiento. Hipatia no solo enseñaba, sino que fomentaba el debate abierto y la crítica constructiva. Piensa en ello, tú. Un ambiente donde cuestionar las ideas establecidas no era una herejía, sino una oportunidad para enriquecer el conocimiento. Ella demostró que el progreso intelectual solo es posible cuando se permite la expresión libre de ideas, incluso si son diferentes a las nuestras. Su trágica muerte, a manos de fanáticos religiosos, es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando se reprime la libertad de pensamiento. Pero la historia de Hipatia no termina ahí. Su legado perdura como un símbolo de la lucha por la razón, por el conocimiento y por la tolerancia. Tú, al entender su historia,
comprendes que la intolerancia siembra la destrucción, mientras que la apertura mental cultiva el progreso y el entendimiento. Piensa en ello. ¿Cuántas Hipatias quedaron en el anonimato? Su historia, la de mujeres brillantes que contribuyeron a la ciencia, el arte o la filosofía, a menudo se pierde en la oscuridad de la historia, dominada por narrativas masculinas. Estudiar la historia de las mujeres es fundamental para tener una visión completa del pasado, no una versión sesgada e incompleta. Rescatar sus historias nos permite comprender mejor las estructuras de poder de la época, cómo se limitaba el acceso al conocimiento y a las oportunidades para las mujeres. Al conocer sus luchas y sus logros, tú puedes apreciar la fuerza y la resiliencia de generaciones pasadas, y entender cómo esas batallas nos han traído hasta aquí. Además, al estudiar la historia de las mujeres, tú descubres historias inspiradoras, modelos a seguir que desafiaron las normas de su tiempo. Hipatia es solo un ejemplo, pero hay miles de mujeres anónimas que merecen ser recordadas. Sus contribuciones, con frecuencia invisibilizadas, enriquecieron la sociedad de maneras que aún hoy podemos apreciar. Así que, ahí la tienes, la historia de Hipatia. Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo, brillando con una inteligencia excepcional, en un mundo que intentaba apagar su luz. Recuerda su valentía, su pasión por el conocimiento, su búsqueda incansable de la verdad. No fue solo una víctima, sino un símbolo de resistencia intelectual. Su trágica muerte, a manos de una turba fanática, nos recuerda la fragilidad de la razón frente al fanatismo ciego. Pero también nos muestra la fuerza perdurable de las ideas. La obra de Hipatia, aunque parcialmente perdida, sigue inspirando a generaciones de científicos, filósofos y pensadores. Piensa en ello. ¿Cuántas otras Hipatias, con sus talentos y conocimientos, fueron silenciadas a lo largo de la historia? Su legado, a veces oculto, a veces destruido, necesita ser rescatado y celebrado. La historia de Hipatia nos llama a la reflexión, a la lucha contra la ignorancia y la intolerancia, a la búsqueda constante del saber. Te preguntarás, ¿cómo murió realmente Hipatia? La versión más aceptada habla de una turba cristiana enardecida, instigada por el obispo Cirilo, que la arrastró desde su carro y la asesinó brutalmente. La desollaron viva, desmembraron su cuerpo y quemaron sus restos, una muerte terrible para una mente tan brillante. ¿Fue solo por sus ideas filosóficas o había algo más? Muchos creen que sus conocimientos en astronomía y matemáticas, que desafiaban las creencias religiosas de la época, la convirtieron en un blanco fácil. Recuerda que era pagana en un momento de creciente intolerancia religiosa. ¿Pero fue solo eso? Algunos historiadores sugieren que las rivalidades políticas también jugaron un papel crucial en su trágico final. ¿Crees que fue una conspiración más compleja? Y hablando de su vida, ¿qué sabemos realmente de ella? Más allá de su trágica muerte, su legado intelectual es impresionante. Fue una maestra excepcional, una filósofa neoplatónica, una astrónoma y una matemática de renombre. Imagina el impacto que tuvo en sus estudiantes y en la sociedad de su tiempo. ¿Cómo podrías imaginar su vida diaria, sus lecciones, sus investigaciones? Bueno, ¿de dónde saqué toda esta información sobre Hipatia? Pues mira, para reconstruir su vida, me he basado en varias fuentes históricas, algunas bastante fragmentarias. Claro, no esperes encontrar una biografía completa escrita por ella misma. Principalmente, he recurrido a los escritos de Sócrates Escolástico, un historiador eclesiástico del siglo V, que aunque no la conocía personalmente, sí registra los sucesos de su época, incluyendo su trágico final. Sus relatos, aunque a veces sesgados, son un punto de partida clave. También he consultado las obras de Damasio, un filósofo neoplatónico que vivió un poco después, y que, aunque no la conoció directamente, menciona a Hipatia en sus escritos como una figura importante en la escuela neoplatónica de Alejandría. Sus descripciones, aunque breves, nos ofrecen un valioso vistazo a su entorno intelectual y a la influencia que tenía. Recuerda que la información sobre mujeres en la antigüedad es escasa, así que cada fragmento cuenta. Por supuesto, he revisado estudios modernos de historiadores e investigadores que han dedicado años a analizar estas fuentes primarias y a contextualizar la vida de Hipatia dentro de la convulsa época en la que vivió. Sus interpretaciones, sus análisis y sus conclusiones me han ayudado a comprender mejor el contexto histórico
y a ofrecer una visión más completa, aunque siempre teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes disponibles. En la descripción del vídeo te dejo enlaces a algunos de estos trabajos para que tú mismo puedas profundizar. Y ahora, un agradecimiento enorme al equipo que hizo posible este viaje al pasado. Primero, a mi increíble equipo de investigación, que pasó meses desenterrando datos, traduciendo textos antiguos y reconstruyendo la vida de Hipatia pieza por pieza. Sin su dedicación y paciencia, este documental no existiría. Gracias por aguantarme, de verdad. También quiero agradecer a nuestros increíbles animadores y diseñadores gráficos. Transformaron mis ideas en imágenes impresionantes, dando vida a la Alejandría de Hipatia con un realismo asombroso. Su creatividad e ingenio fueron fundamentales para capturar la esencia de la época. Y por supuesto, a nuestros editores, que con su magia lograron unir todas las piezas, creando un flujo narrativo que espero que hayas disfrutado. Gracias por su paciencia y su ojo crítico, por hacer que todo fluya de manera natural y cautivadora. Vuestro trabajo es increíble. Finalmente, gracias a ti, por dedicar tu tiempo a ver este documental. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre Hipatia y la fascinante época en la que vivió. Tu interés es lo que nos motiva a seguir creando contenido como este. Hasta el próximo vídeo. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Hipatia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes de la antigüedad. ¿Qué te pareció su historia? Déjalo en comentarios.